Hola, soy Marita Arquer desde Argentina, ¿cómo están? Y bueno, hoy estoy inaugurando una nueva sección. Sí, Domingo de Musicales. Sí, yo dije, y lo prometido es deuda, que iba a analizar algunas canciones de comedia musical o de teatro musical, como dicen en otros países. Así que bueno, voy a cumplir con mi palabra, como siempre hago, y voy a elegir la comedia musical Los Miserables, que es una de mis favoritas, es un clásico. Y bueno, elegí una canción que se llama Bring Him Home o Sálvalo, que es la verdad que es una plegaria. Es una plegaria que se la brinda Jean Valjean. Ojo, alerta spoiler, si quieren mirar Los Miserables, corten acá. Pero bueno, o miren y bueno, después verán. Igual es una pieza que realmente deberían ver. Es una plegaria, porque yo no quiero interrumpirla, realmente le voy a tratar de interrumpir lo menos posible porque es, es cortita y es algo que no tiene desperdicio, no tiene desperdicio. Habla de, obviamente, un suegro o pseudo suegro que pide a Dios para que no perder a su yerno, ¿no? Que está a punto de morir. Una plegaria, simplemente una plegaria. Y justamente ofrece su vida, prefiere morir él antes de que muera el novio de su hija. Así que bueno, de eso se trata. Esto es un evento especial porque elegí una versión en la cual es el 30 aniversario de Los Miserables. Es un bonus track y no nos encontramos con un solo personaje principal. El personaje principal se llama Jean Valjean y bueno, obviamente se hizo todo el concierto y además vinieron otros Jean Valjean de otros años que fueron famosos, porque pasaron muchos, en Broadway fueron muchos Jean Valjean que hicieron Los Miserables, y bueno, vinieron otros para sorprender. Obviamente en comedia musical no hay muchas cosas para agregar técnicamente porque todo lo que sea teatro musical hay que adherirse a la partitura, hay que seguir lo que está escrito en las partituras, no se puede improvisar, no se puede decir, ay, yo voy a versionar la canción. No, uno tiene que seguir lo que está escrito y hay que acomodarse a lo que el director te dice, tanto en la puesta como en la escena, en todo, y en lo que es vocal, en lo que obviamente el director escribió y el compositor escribió. Esto es como un bonus track, sí puede tener seguramente alguna variación, porque son 4 los cantantes, pero obviamente estarán autorizados para eso. Así que bueno, no hablo más. Los cantantes son Peter Lockyer, Colm Wilkinson, Jerónimo Rauch y John Owen Jones. Así que sin más, no hablo más y los dejo con esta obra de arte. God on high, hear my prayer. In my need, you have always been there. Heaven bless
Dios, the sun must die one by one. How soon they fly on and on, and I am gone and will be gone. Bring him peace. Bring him peace. Bring him peace. Bring him joy. He is young. He is only a boy. You can take, you can give. Let him be. Let him live. If I die, let me die. Let him live. Bring him home. Bring him home. Bring him home. Ay, Dios, 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 Dios. Dios, 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 Dios. Es una obra de arte. Bueno, a mí piel de gallina me pone esta canción. Es tan emocionante ver a Colm Wilkinson. Él tiene más de 70 años ese hombre. Ha hecho El fantasma de la ópera. ¿Cuántos años habrá hecho Jamal Jam? Pero la voz que tiene, la dulzura que tiene todavía en su voz, son todos tenores. No hay nada que decirles. O sea, uno tiene la voz más pero porque las manejan de esa manera, alguno más piano, uno más fuerte, uno jugaban con ese, además hacían armonías, pero bring him home, bring him home, bring him home, o sea, jugaban también con esto de superponer las voces, ¿no? Uno encima del otro, pero a mí me pusieron piel de gallina. Y un punto aparte a mi Jerónimo Rauch, que es argentino. Un argentino, ¿qué hace ahí? Dios mío, se me sale el corazón. O sea, qué maravilla, qué groso, se dice acá. Qué groso, Jerónimo, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Bueno, eso es muy argentino, ¿no? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo llegaste? Impresionante, te felicito, te aplaudo. Qué bien, qué maravilla. Y aparte cantar en castellano, a mí se me erizó la piel en ese momento. Escuchar ese pedacito en castellano, cantó eso y después las armonías. Yo me quedé con la duda si no hizo el agudo él. Pero me quedé con la duda porque, claro, no tengo cómo diferenciar quién hizo el agudo. Parecía que lo hizo con Wilkinson, pero yo me quedé con la duda. Habría que ver. Pero la verdad, qué maravilla. Es algo, esas piezas únicas. Pero bueno, esto es teatro musical y me encantaría que haya mucha gente de teatro musical del otro lado. Ojalá que la encuentre. Bueno, esto es todo por hoy. No voy a decir muchas más cosas en teatro musical. Es así porque
está todo escrito y tienen que seguir las indicaciones que se les da. Así que esto sí fue algo especial porque fue un homenaje. Por eso es que había tantas variaciones y por eso me sorprendían, porque la canción tuvo sus variaciones, pero porque eran 4 y entonces pudieron darse esos lujos. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, gracias por estar, los quiero un montón, les mando un beso enorme desde Argentina. ¡Muac!